Y con todo mi corazón quiero decirles que es mi deseo darme a entender. Son cosas bien sencillas, pero que son importantes. Mateo 19, desde el versículo 13. Mateo 19, 13. El tema que hoy vamos a estudiar se titula El bautismo de niños. El bautismo de niños. Y dice la palabra de Dios: entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ellos. Tomen sus lugares, hermanos. Este mes lo hemos dedicado para hablar sobre bautismo, y considero, hermanos, que todos, a excepción de los hijos de los evangélicos que ya nacieron en la vida cristiana. Digo cristiana porque hablamos del cristianismo. A veces uno le pregunta a la gente: ¿usted es cristiano? Claro, yo no soy animal, soy cristiano. Pero la persona se caracteriza por un título de acuerdo a quién sigue. A nosotros se nos llama cristianos porque somos seguidores de Jesús. Somos seguidores de Jesús. Algunos nos llaman de una forma despectiva luteranos. Así, los luteranos, porque creen que nosotros seguimos a Lutero. Pero Martín Lutero no murió en la cruz por nosotros. Martín Lutero fue un sacerdote que dejó la religión católica, pero siguió bautizando como bautizan los católicos. Entonces, pero algunos en una forma despectiva nos llaman luteranos, pero no somos luteranos, somos cristianos. Pero decía que todos, a excepción de los hijos que han nacido cuando ya sus padres han sido cristianos de la iglesia, Señor de Cristo, hemos sido bautizados como niños. ¿Cuántos fueron bautizados los niños? Vamos a ver. Comenzamos con el pastor. ¿Cuántos fueron bautizados los niños? Eso viene a ser animal, porque me dio el ejemplo. Eso no nos debe dar pena. Eso no debe dar pena, porque así crecimos. Así nos enseñaron. Así creían nuestros padres. Entonces, esa era la convicción. La convicción, hermanos, de nuestros abuelos, de nuestros padres, de nuestros antepasados, y así nos enseñaron. No cometimos ningún pecado con eso, porque no nos dimos cuenta de lo que nuestros padres hicieron. Uno dice: ese niño ya pecó porque el niño lo bautizaron. El niño no sabe nada, no sabe nada. Y además nuestros padres no tenían el conocimiento que hoy se tiene de la palabra.
Hubo tiempo, hermano, que tener una Biblia era un milagro. Costaba conseguir una Biblia. Y cuando leímos esa escritura de Mateo, usted me dirá, esa escritura no habla de bautismo de niños. Pues eso es lo que le quiero explicar. Porque hay personas que cuando nosotros decimos, ¿y por qué bautizan niños? No, porque el Señor dice que los niños venían a Él y los bendecían. Lo único que la Escritura no dice que los bautizaba. Dice claramente, entonces le fueron presentados, número uno, unos niños. ¿Para qué? Para que pusiesen las manos sobre ellos. No dice para que los bautizaran. Y luego, ¿qué más tenía que hacer el Señor? Y orasen por ellos. El Señor oraba por los niños. Y los discípulos les reprendieron. ¿A quiénes? No a los niños, sino a los adultos. Los discípulos les reprendieron, pero Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Cuando nosotros, hermanos, preguntamos por qué algunos bautizan niños, dicen por el pecado original que el niño trae al nacer. Le llaman el pecado original. Sin embargo, el niño no tiene ninguna culpa de nacer. Usted nació porque así fue la voluntad de Dios. Su niño nació porque así fue la voluntad de Dios. Además, el pecado original de toda la raza humana no es nacer. Voy a hacer una pregunta, y el que me la diga se va a ganar un premio hoy. Hay dos pecados que somos originales, y el primero no sucedió aquí en la tierra, sucedió en el cielo. ¿Cómo se llama ese pecado? Rebelión. Gracias. Tiene un premio. Rebelión. El diablo, que en ese tiempo no era diablo, se llamaba Lubeia. Era un ángel. Lubeia significa ángel de luz. Lubeia, un ángel de luz que estaba en el cielo y era el líder de alabanza, pero que se rebeló en contra de Dios, quiso ser mejor que Dios, colocar su trono a la parte de Dios. Entonces, hermanos, como Dios no permite otro ser igual a él, lo lanzó a la tierra y ahora se llama diablo, Satanás, la serpiente antigua. No son tres, no es trinidad diabólica, es el mismo, el gran dragón, la serpiente antigua, se llama diablo o Satanás. Entonces, hermano, y otros títulos más que tiene, pero el primer pecado se llama rebelión. Se rebeló en contra de Dios. La siguiente pregunta es: ¿cómo se llama el pecado original de la raza humana? Desobediencia. Otro premio. Raquelita. El pecado no es nacer. Un niño nace
El niño no tiene ninguna culpa de nacer. Y el pecado, primer pecado en la tierra, se llama desobediencia. Ese es el pecado original. Y ese pecado original no lo cometió un niño. Si nos preguntamos qué es desobediencia, es hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. Desobediencia es hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. Y en Génesis capítulo 2, verso 16 y verso 17, oiga lo que Dios dijo. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Voy a repetir. Y mandó Jehová Dios al hombre, diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Diga, podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Entonces, hermano, esa era la orden de Dios. De todo árbol podían comer, menos del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero el hombre hizo lo contrario de lo que Dios le dijo. Y ahora vemos Génesis capítulo 3. Me gustaría que aprendamos bien esta escritura. Génesis capítulo 3, verso 1 al verso 6. Dice así la palabra: pero la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová Dios había hecho. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Algunos creen que esta serpiente era el diablo, pero no. Fue el medio que el enemigo usó para llegar a la primera pareja. Medio. Entonces, la cual dijo a la mujer, porque en ese tiempo hablaba la serpiente: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol. Note, primer error. Dios no había dicho que no comieran de todo árbol. Dios dijo: de todo árbol podrán comer. Pero el enemigo le da vuelta a la palabra de Dios. Y ese es el problema que tenemos en los últimos tiempos. Que una coma, una tilde, un punto, hermano, 2 puntos pueden hacer la diferencia en la palabra. Por ejemplo, cuando decimos el bautismo que corresponde a esta hora nos salva. La gente le quita la S y pone no salva. Y una S ya no lo salva. Aquí el enemigo quiso transversar la palabra de Dios. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella estaba en lo correcto. Pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis. Y aquí le aumenta Eva: no comeréis ni le tocaréis. Yo le pregunto, ¿así había dicho Dios que no lo tocara? Ese es aumentarle a la palabra. Dios no dijo no lo vayan a tocar porque es peligroso, pero ella le aumenta: no comeréis ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriráis, porque el enemigo estaba actuando a través de la serpiente, y lo que el enemigo no quiere es que la persona piense en consecuencias. Todo lo que hacemos tiene consecuencias. Él dijo: no moriréis. Dios dijo: ciertamente moriréis. El enemigo dijo: no moriréis. Sino que sabe Dios
el día que comieres de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué hicieron? Lo que Dios le dijo que no hicieran. Entonces, el pecado original se llama desobediencia. Ahora, ¿cómo un niño de 4 meses es desobediente? No. El pecado original no entró por un niño. No entró por un niño. Entró por un hombre adulto. Romanos 5:12. El pecado original entró por un hombre adulto, según Romanos capítulo 5, verso 12. Por tanto, dice, como el pecado entró en el mundo, por primera vez entró el pecado. Aquí entró, como el pecado entró en el mundo por causa de un hombre. Diga conmigo, hombre. No dice por causa de un niño. Entró por causa de un hombre. Y por el pecado, la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces nosotros heredamos el pecado de Adán. ¿Cuál fue el pecado de Adán? Desobediencia. Y de ahí para acá, todos los hombres caemos en desobediencia. Y cuando uno dice, yo soy hijo de Adán, está diciendo, soy hijo de desobediencia. Y nos corrompimos. Y hicimos todo y crecimos y vamos a la droga, vamos a los bailes, vamos a todos lugares prohibidos y hacemos cosas y uno hace y hace y se divierte en la vida. Por eso fue necesario que apareciera el segundo Adán, que se llama Jesucristo, porque Él nos puede rescatar de la naturaleza caída. Eso lo hablaré otro día. Pero aquí es importante esto. Hay 2 requisitos para ser bautizados. Y esos 2 requisitos no los puede cumplir un niño. Voy a repetir eso. Hay 2 requisitos para ser bautizados y esos requisitos no los puede cumplir un niño. Número uno, tiene que ser un pecador y arrepentirse de sus pecados. Repita conmigo, tiene que ser un pecador y arrepentirse de sus pecados. Eso no lo puede ser un niño. Hechos 2:38 dice, al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro le dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ese es un requisito. Requisito número 2 para poder ser bautizado. Requisito número 2 es muy importante y tiene que creer de todo corazón. Y les citaré 4 citas bíblicas. Si a ustedes les interesan, anótenlas. Número 1, Marcos 16:16. Palabras que salieron de los labios preciosos del Señor
Jesús dijo así: el que creyere, diga creyere, esa es la palabra clave. El que creyere y fue bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es necesario creer. Otra cita bíblica que yo tengo aquí es Hechos 8:12. Dice así la palabra. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, diga creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Primero es cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Hechos capítulo 8, versos 36 y 37. Dice así la palabra: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, ¿qué le dijo? Si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondió, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. La palabra que tenemos es creo. Diga conmigo, creo. Hechos capítulo 16, verso 30, y estoy terminando. Hechos 16, 30, 31, 32 y 33. Dice así la palabra: y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Esa es la pregunta, hermano, más importante de toda la Biblia. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? ¡Aleluya! Uno se pregunta: ¿y qué pasará en Israel? ¿Y qué sucederá con Irak? ¿Y qué sucederá con Irán? ¿Y qué sucederá de aquí en un año? ¿Y cómo va a estar el próximo año? ¿Cuál será la situación económica del país? Pero casi nadie se hace esta pregunta: ¿qué debo de hacer para ser salvo? Ellos dijeron, ¿qué le dijeron? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y sigue diciendo: y le hablaron la palabra del Señor él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándoles en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Lástima que no hubo nadie que trajera un niño pequeñito. No tenemos ningún niño pequeñito aquí, ¿verdad? De brazo. Hoy todos venimos solteros, sin hijos. Necesitaba un niño. Pero se lo voy a hacer así porque no lo puedo ilustrar. Si yo traigo un niño, usted me trae un niño menos de un año, y yo tomo ese niño en mis brazos y le digo: hijo, le haré dos preguntas. La pregunta número uno sería: ¿te quieres arrepentir de tus pecados? ¿Qué cree que me diría el niño? Risa, le va a dar, sí, gracioso. Si no, me va a pegar un pomponcito en la cara. ¿Te quieres arrepentir de tus pecados? El niño no sabe lo que es
preguntando. Pero si yo le hago otra pregunta a este niño, ¿crees en el Señor Jesucristo con todo tu corazón? No me va a contestar. Porque un niño, primero, no sabe lo que hace. No se puede arrepentir, ni puede creer. Si yo pregunto a los que fuimos bautizados niños, porque yo fui bautizado así pianito, yo no me acuerdo qué me preguntaron, yo no me acuerdo qué me dijeron, ni me acuerdo dónde me bautizaron, pues. Yo creo que la que respondió fue mi mamá, pero el del bautismo era yo con mi mamá. Entonces, hermanos, cuando nosotros preguntamos o enseñamos que son los únicos dos requisitos para que alguien sea bautizado. Número uno es arrepentirnos, ser pecadores y arrepentirnos. Y número dos, creer en nuestro corazón. Un niño no sabe nada de eso. Por último, que en la palabra de Dios no hay niños bautizados. No hay niños bautizados. Y el bautismo es para personas, número uno, que sientan que tienen pecados. Número dos, que puedan creer en Jesucristo con todo su corazón. Eso significa que el bautismo es para personas adultas, y que es una necesidad grande en la vida de todas las personas, porque Jesús dijo: el que creyere. No solamente que creyere, porque la Biblia dice en Santiago 2:19 que hasta el diablo cree y tiembla. Dice también: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Pero dice el Señor: el que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Esas son palabras que salieron de los labios del Señor. Entonces, el bautismo para personas adultas que saben lo que hacen y que necesitamos que Dios nos salve del castigo eterno. No sé si hubiera alguien que quiera esta mañana decirle: Señor, yo quiero ser bautizado. Yo no quiero perderme, Señor. Estas son enseñanzas tan pequeñas pero tan importantes. Créanme que no es con el son de ofender a nadie. No, yo parte. Aquí hemos aprendido a no ser ofensivos con las personas. Les decía a un hermano, que no estaba, hermano Oscar, le digo: pero usted es de los pentecostales petistas. No. Aquí nos enseña eso. Aquí tenemos la necesidad de decir que usted necesita salvarse y que no hay otro camino. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Póngase en pie. Nuestro mayor